Si vemos el crecimiento del Perú frente a otros países de Sudamérica y México, Perú estaría con Paraguay liderando el crecimiento tanto este año como el próximo. El Banco Central de Reserva del Perú ha ajustado recientemente al alza sus proyecciones, estimando que el PBI peruano se expandirá un 3.4% este año, mientras que organismos internacionales como el FMI mantienen un piso sólido cercano al 2.8%, tanto para este periodo como para el próximo año. Lo interesante aquí no es solo el número, sino el motor detrás de él. A pesar de los desafíos climáticos que impactan cíclicamente a sectores primarios como el agro o la pesca, es el sector no primario, impulsado por una fuerte recuperación de la inversión privada y el consumo interno, el que está sosteniendo la aguja. La masa salarial formal y el consumo de cemento muestran un dinamismo que refleja que el gasto de los hogares y las empresas privadas sigue avanzando. Pero crecer no es suficiente si las cuentas del Estado no están en orden. Tras la presión en el gasto público observada en periodos anteriores, el Perú ha entrado en una franca ruta de consolidación. El déficit fiscal acumulado, que cerró el año pasado en 2,2% del PBI, ya muestra un descenso notable, ubicándose de manera preliminar en torno al 1.6% a mitad de año. Las proyecciones oficiales apuntan a cerrar este periodo en 1.8% y continuar la reducción hasta un 1.5% para el próximo año. ¿Por qué importa esto? Porque una reducción del déficit sostenida por mejores ingresos corrientes gracias al dinamismo comercial y a los buenos precios de los metales, mantiene controlada la deuda pública. Esto le permite al Perú seguir diferenciándose en la región como un emisor soberano de bajo riesgo. En resumen, el panorama macroeconómico del Perú para este año y el próximo no se basa en un optimismo ciego, sino en indicadores de resiliencia. La solidez de la demanda interna y el retorno a la disciplina fiscal configuran un escenario de estabilidad técnica que resulta clave para la toma de decisiones corporativas y de inversión a largo plazo. Como siempre, la clave estará en cómo se traslade este orden macro al desarrollo de infraestructura y a la confianza regulatoria en los sectores productivos. Comparativa regional. Con una proyección de déficit de 1,8% para el 2026, Perú se posiciona favorablemente frente a otras economías de la región, como Chile, menos 2,5%, México, menos 4,4%, Colombia, menos 5,2% y Brasil, menos 7,7%. Impacto en la deuda pública. Este escenario de reducción continua del déficit permitirá que la deuda pública baje de 30,1% del PBI en 2025 a 28,5% en el 2027, manteniéndose como la más baja de la región. La reducción y moderación del gasto público en Perú está impulsada principalmente por los siguientes factores. Necesaria consolidación fiscal. El factor determinante es el proceso de consolidación fiscal que busca el país para los próximos años. Las proyecciones indican que el crecimiento del gasto público se moderará precisamente para alinearse con esta meta de responsabilidad financiera. Cumplimiento de metas de déficit. Esta moderación es clave para lograr que el déficit fiscal continúe su senda descendente, proyectándose en 1,8% del PBI para el 2026 y 1,5% para el 2027. Moderación del consumo público. Se observa una desaceleración planificada en el crecimiento real del consumo público. Mientras que en el 2025 se registró un crecimiento de 7,4%, las proyecciones para el 2026 y 2027 son de 2,7% y 2,3% respectivamente. Según el reporte del BCRP, se espera que sea el gasto privado, consumo e inversión el que impulse la actividad económica en los próximos 2 años, permitiendo que el sector público retire parte del estímulo o modere su expansión sin afectar el crecimiento general del PBI. Nada de esto significa que los problemas hayan desaparecido. La pobreza sigue siendo elevada, la informalidad continúa dominando vastos sectores de la economía. El fenómeno del Niño costero podría afectar actividades agrícolas y pesqueras hasta el verano del 2027. La inseguridad y la debilidad institucional siguen siendo obstáculos serios para el desarrollo. Pero los números muestran una realidad incómoda para quienes anuncian permanentemente el colapso. El Perú continúa avanzando. Lo hace con un Estado que muchas veces parece caminar en dirección contraria. Lo hace soportando crisis políticas recurrentes. Lo hace en medio de conflictos sociales, burocracia y escándalos. Avanza con el freno de mano puesto. Y quizá ese sea el dato más extraordinario de todos. La moneda nacional constituye otro caso singular.
El sol peruano continúa siendo una de las divisas más estables de la región y una de las monedas emergentes con mejor desempeño de largo plazo. Mientras otras economías latinoamericanas han sufrido bruscas devaluaciones, Perú ha logrado mantener una estabilidad cambiaria notable gracias a una combinación de disciplina monetaria, reservas internacionales elevadas y una inflación relativamente controlada. Las reservas internacionales equivalen a cerca del 29% del Producto Bruto Interno, el nivel más alto de la región. Es un colchón financiero que permite enfrentar turbulencias externas, crisis internacionales o episodios de volatilidad sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Si vemos ya el cuadro de inversión privada misma, inversión minera ha crecido fuertemente en el primer trimestre, pero no minera también está creciendo a 2 dígitos y como comentamos, creció 13,2% de inversión total. Para el año tenemos una cosa similar, creciendo todo el año 12,5% la inversión privada y 6% el próximo. Si vemos el crecimiento del Perú frente a otros países de Sudamérica y México, Perú estaría con Paraguay liderando el crecimiento tanto este año como el próximo. Estamos esperando para este año un déficit de 1,8% y para el próximo 1,5%. A pesar del incremento en gasto corriente que ha habido, particularmente gasto corriente, todavía la situación fiscal de Perú se mantiene relativamente buena frente a los otros países, pero esto es por el incremento enorme que ha habido en ingresos fiscales debido a los buenos precios de commodities que hemos tenido este año. La deuda del sector público no financiero es la más baja de Sudamérica y México. Como he comentado antes, solo Guatemala en Centroamérica nos supera con deuda más baja sobre el producto. Y dado el crecimiento que estamos teniendo del PIB nominal, estamos esperando que la deuda sobre el producto decrezca este año. Creciente la deuda del PIB nominal y también que está utilizando parte de los depósitos para sostener el gasto fiscal. Si vamos a los bonos soberanos, todavía mantenemos un nivel bastante bajo, esperemos que pueda incluso bajar más en el futuro, si hay confianza, más confianza. Nuestra tasa última está ligeramente encima del 6%, que son niveles que son la mitad de lo que paga Colombia o Brasil, ¿no? Hemos visto que ha aumentado ligeramente el apetito por compra de bonos en soles por parte de extranjeros. Como puede ver, ahí ha crecido ligeramente la participación de los tenedores de bonos extranjeros. Incluso lo hemos visto un poco más esta semana. La tasa de interés de referencia la hemos mantenido en 4,25. Descontado la efectiva inflación está en 1,36. Si lo comparamos con otros países, como puede verse, desde el COVID nuestra tasa ha sido la más baja de la región. Durante el COVID fue casi 0,25. No tuvimos que subir tanto la tasa de interés para controlar la inflación y actualmente se cuenta como la baja de la región. Nuestra inflación, como lo he comentado antes, no llegó a 2 dígitos, fue 8,9. En Colombia, Brasil, Chile, sí llegó a 2 dígitos. Incluso en Estados Unidos la inflación, ese periodo reciente de inflación del 21-22 llegó a más de 9%. Pero bueno, espero que pase ahora. En el mercado cambiario hemos intervenido más este año debido a presiones apreciatorias. Incluso estas últimas semanas hemos visto nuevamente una fuerte presión apreciatoria. Incluso después de la segunda vuelta, particularmente el segundo día, el martes, hubo una intervención de más de $600 millones. Y hemos tenido también intervenciones en los 2 días. Realmente alta, la presión ha sido más apreciación. Y entre para no frenar la presión, sino moderarla simplemente, ¿no? Depende mucho de lo que pase también en mercados internacionales. Pero bueno, la presión hasta ahora ha sido más apreciatoria en las últimas semanas, ¿no? El tipo de cambio, como siempre, es más estable en nuestro país que en otros países. Acá frente a... En el siglo, nosotros nos hemos fortalecido el sol frente al dólar en 3,5. De los otros países que tienen inflación de lo más grande de América Latina, se ha dado depreciación acá entre el 70 y casi 200% este periodo. Las rentas ahora están en 100.000 millones, las cantidades de productos todavía son bastante altas, más altas que los países
con los que nos comparamos, los países más grandes de la región. Y si vamos ahora probablemente a la política monetaria, la inflación. La inflación sí subió fuertemente en marzo, abril. En mayo sí tuvimos inflación negativa, menos 0,16. La inflación que tenemos hasta ahora, 2 de junio, va a ser realmente baja, pero no negativa. Por si con este descenso de precio de combustible, si se mantiene en el futuro, esperamos probablemente algunos meses de inflación negativa, también en los próximos meses. Lo que sí va a impactar algo va a ser el niño en cuanto al precio de algunos alimentos, pero ya esperamos converger al rango de inflación a comienzo del próximo año. Lo que sí hay que señalar es que probablemente los meses que vienen desde mayo, la inflación anualizada, proyectada a 12 meses, sí estar debajo del 2%, probablemente, aunque siempre hay la incertidumbre de cómo golpear el niño. Un punto también a mencionar, quisiera señalar, lo vamos a ver con otros países, es que frente a casi todos los otros países, Perú no utiliza un fondo de estabilización ni ha subsidiado el combustible. Entonces, la corrección también que haber en precios, una vez que en el mundo comienza a corregirse el precio del petróleo, probablemente va a ser mayor en inflación peruana que en inflación de otros países. Un punto también a mencionar, y que creo que es importante, es que si excluimos alimentos, energía y transporte, la inflación a abril de 1,5%, inflación anual a mayo, últimos 12 meses era 1,6%. Es decir, el resto de precios no se han contaminado todavía de este impacto que ha habido en el choque de energía y transporte. Si vamos ahora a comparar la inflación total, hemos puesto los países más grandes de América Latina, excepto Venezuela, que tiene una inflación más alta, y Estados Unidos. Y como pueden ver, si bien ha saltado fuertemente la inflación de Perú, está todavía por debajo de los dos países. Bueno, igual a Chile y México, debajo de la norteamericana, que está en 4,2, y debajo de la de Brasil y Colombia. La expectativa de inflación a 12 meses han subido básicamente por lo transcurrido, y se ubican ahora en 2,9%, pero corrigiéndose la inflación, tanto para el próximo año como para 2028. La proyección de la inflación es 3,8% para este año, básicamente por lo acumulado, por lo que ha ocurrido. Como comenté, estamos esperando que la inflación entre mayo y diciembre esté yendo a un ritmo anualizado menor a 2%. Para terminar, quisiera dejar los principales mensajes de este reporte. Primero, se mantiene la perspectiva de un crecimiento mundial para el 26, incluso revisa al alza frente a la economía de 2027. La economía norteamericana, que es el 25% del Producto Mundial, se mantiene bastante fuerte. Y si bien han aumentado las previsiones inflacionarias, han sido derivadas más de choque de oferta, derivada de este conflicto con Irán. Y la previsión que si esta inflación continúa, la expectativa de inflación pudiera ser más alta, algunos países pudieran adoptar una política monetaria más restrictiva. Ya el Banco Central Europeo subió su tasa, el Banco de Japón subió su tasa, y varios países emergentes han subido su tasa. Con respecto al balance de pagos, tenemos este superávit en cuenta corriente, como dije, es uno de los que no veíamos hace muchos años. Pero lo mejor es el medio de intercambio, y estamos batiendo todos los récords en cuanto a superávit comercial. Como mencioné, ya a 12 meses de abril, más de 43.000 millones, estamos esperando casi 50.000 millones para fin de este año. Estamos esperando que el PIB crezca 3,4% para este año, y básicamente por sectores no primarios. Está creciendo en los sectores no primarios, está mostrando una performance bastante positiva. El déficit fiscal esperamos que se controle, mantenga 1,8 este año y baje algo el próximo. Y la tasa de referencia se ha mantenido en 4,25. Estamos a la expectativa de los cambios que podría haber
pero lo que vislumbramos hasta ahora es un impacto positivo en cuanto a descenso de inflación del acuerdo que se ha logrado entre Estados Unidos e Irán. Esto puede ser compensado, como dije, por el fenómeno del niño afectando el precio de los alimentos. La inflación, como mencioné, aumentó en marzo abril, pero está corrigiéndose. Y los supuestos de la proyección ya están incluyendo un fenómeno del niño costero fuerte que se va a prolongar hasta el verano de 2027. Y todo esto dentro de un entorno que todavía esperamos, estabilidad macro y financiera. Muchas gracias, estoy listo para sus preguntas.